Muchas veces nos referimos a los estándares cuando estamos desarrollando o diseñando una planta de tratamiento de aguas residuales. Los estándares son una serie de normativas que se adaptan en relación a la experiencia que se ha tenido con respecto a esos sistemas. Cuando digo experiencias es el transcurso de muchos años de actividades en el sector de aguas residuales y por ello los países adoptan esa normativa. Sin embargo, el hecho de adoptar una normativa de seguimiento para aplicarlo en los proyectos no garantiza de que ese sistema de tratamiento de aguas residuales esté a satisfacción y por ende la planta de tratamiento no esté sujeta a fallas o errores de diseño. Episodio número 23. La importancia de los estándares en el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde compartimos tips en relación al diseño de sistemas de lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar de la aplicabilidad. ¿Qué podemos obtener de un estándar cuando nos referimos al tratamiento de aguas residuales? Bien, la importancia de los estándares en el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales trata de muchos años atrás. Les voy a presentar uno de los estándares más viejos en la implicación de lo que son consideraciones de diseño. Me refiero a los Recommended Standards for Wastewater Facilities, que se han identificado desde hace muchos años como las políticas de diseño, revisiones y aprobaciones de los planes y especificaciones para lo que son sistemas de colección y tratamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí les estoy presentando lo que se llama la edición del año 2014 y comúnmente se le llaman los Great Lakes Upper Mississippi River. Eso va relacionado con los 10 estados que bordean el lago de Michigan. Dentro de esos estándares lo componen el estado de Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, New York, Ohio, Ontario, Pensilvania y Wisconsin. Estos estándares se vienen desarrollando desde el año 1962. Vino después la edición de los años 70, 1978, 80, 97, 2004, 2007, 2014, que es el último que están viendo ustedes. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Las experiencias, las etapas de evolución que han tenido cuando se han desarrollado esos sistemas de tratamiento, pues se han considerado la prueba y error y las correspondientes fallas en donde se han hecho las consideraciones correspondientes. Entonces aquí tenemos lo que se llaman los 10 State Standard, porque son 10 estados. Y ellos se rigen por estos estándares cuando están considerando los diseños correspondientes. Y de forma independiente, cada estado
asume su estándar correspondiente y hace su adaptación a las condiciones, por ejemplo, climáticas, condiciones de temperatura. Cuando hablamos de condiciones climáticas, se consideran que esa zona de los lagos Michigan está afectado, como bien lo sabemos, por el inviernos crudos en lo que es la parte de Estados Unidos. Entonces, al igual como se mencionan los Tennessee Standards, pues también aparecen las resoluciones para diferentes países en Latinoamérica que se han establecido, así como estándares o recomendaciones que se han dado en diferentes países en Europa, así como en América, lo que es al norte, lo que es Canadá. Cada país tiene su estándar y desarrollo. Lo importante es qué podemos nosotros aprovechar de esta experiencia, que es muy comúnmente lo que yo suelo llamar benchmarking. ¿Qué están haciendo con el Tennessee Standard que nos pueda servir a nosotros, para los países de habla hispana, para los países latinoamericanos? ¿Qué podemos incluir? Porque hay una consideración muy importante que hay que tomar, que es el status quo. Muchas veces ese status quo establece unas resoluciones en nuestros países y resulta que cuando viene una recomendación o una observación de otro estándar que se está aplicando en otro país, muy bien se nos dice y se nos repite: ese estándar no es aplicable para nuestro país porque nosotros rigurosamente nos regimos por esto y esto. Entonces, a veces con ese status quo hay que conversar con los que llevan línea a línea, coma a coma, punto a punto, lo que dice el estándar. Entonces, ¿cuál es mi referencia? Considerar qué es lo que no se toma en cuenta en nuestros estándares o resoluciones que puede contribuir para la mejora, para un mejor diseño, una mejor implementación de un sistema, aprovechando las experiencias de los otros. Pues bien, me he concentrado en los Tennessee Standards y, por ejemplo, tienen un índice bien representativo. Por favor, síganme con el cursor, en donde se especifican capítulos correspondientes. Por ejemplo, aquí se especifica el capítulo de lo que es el desbaste, la remoción de arenas y lo que es el sistema de ecualización en caso de incluirse. Al igual lo que es la parte de sedimentación, lo que es el procesamiento, almacenamiento y deposición de lodos, tratamiento biológico, desinfección, entre otros capítulos que tienen. Yo me he querido concentrar en el capítulo 70 de los Tennessee Standards, que es la parte de sedimentación, y he subrayado ciertas consideraciones que son muy importantes de considerar. ¿Qué me ha llamado a mí la consideración? Yo les recomiendo a ustedes, cuando ustedes estén involucrados con un diseño, agárrense el estándar propio de su país de origen, el estándar internacional que menciona, y subrayar y delinear esos aspectos que le llaman a ustedes la atención, que en un momento dado lo pueden considerar. Pues bien, veamos en detalle. Bien, concentrémonos en sedimentación, que es el tema que les estoy trayendo de los Tennessee Standards. Entonces ellos especifican, van de lo general a lo particular, y por ejemplo en esta sección general tenemos el número de unidades que hay que considerar, y ellos especifican que hay que tomar en consideración unidades múltiples cuando estamos hablando de un caudal
igual o superior a los 380 metros cúbicos por día. Hay que considerar unidades múltiples o unidades en paralelo. ¿Y qué es lo primordial que se busca? Que exista continuidad en el proceso. ¿Qué significa continuidad? Que si nosotros tenemos una unidad y esa unidad sale fuera de servicio, adiós planta. Tenemos que parar. ¿Qué pasa cuando tenemos dos unidades? Bueno, podemos hacer ajustes en una unidad y dependiendo de las condiciones de caudal que estemos manejando, podríamos ver si esa unidad soporta el manejo de esa carga hidráulica, el manejo de esa carga de sólidos, si se puede conducir o no con esa unidad fuera de servicio y esa unidad operando, o con esas dos unidades en paralelo, 3 o 4 unidades, según como nosotros veamos el crecimiento de la población y por ende el crecimiento de ese caudal que tenemos que manejar en función de caudal medio, caudal máximo mensual, caudal pico, etcétera, etcétera, de cuál es la consideración de diseño que nosotros consideramos o tomamos en cuenta para diseñar ese grupo de sedimentadores. Entonces también el manual especifica cómo debe ser la distribución de flujo. Si yo voy a manejar unas unidades en paralelo, entonces debo de tener un sistema de distribución, una caja de distribución de flujo que me reparta en forma equitativa a esos sedimentadores que estoy poniendo a trabajar en paralelo, a esas unidades que estoy colocando en paralelo. Entonces yo debo de tener una distribución uniforme, una distribución equitativa para poder manejar ese volumen de caudal, esa carga hidráulica que estoy alimentando. Entonces es importante el diseño de ese sistema. Entonces, otra consideración que nosotros debemos de tomar en cuenta que a mí me llamó la atención es ¿cuál es la mínima longitud entre la entrada al sistema de sedimentación y la salida? Ellos especifican que debe ser menor de 3 metros para prever cortocircuitos. Tengo la alimentación, tengo la salida de ese sedimentador y ellos recomiendan entre esa entrada y esa salida una longitud de 3 metros para evitar cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? De que el agua puede entrar de una forma tal de que entre en un extremo y entonces que esas líneas de flujo que conducen entre la entrada y la salida pues no sean parejas. Entonces hay que evitar cortocircuitos de que si entra por acá se vaya directamente acá, sino que se reparte de una forma tal el fluido. ¿Y cómo se reparte eso? Entre un bafle de entrada y un bafle de salida con una separación de 3 metros para evitar ese problema de cortocircuitos que intercomunican esa entrada y esa salida. Por ejemplo, otra cosa que especifica el manual es dependiendo del sistema de sedimentación que nosotros tenemos, si un sistema primario, si un sistema secundario, ya sea para un sistema de lodos activados o un sistema de tratamiento, por ejemplo, lo que llaman ellos attached growth, que es un sistema suspendido, que por ejemplo una torre biopercoladora, ¿qué consideraciones hay que tomar y cuáles son las recomendaciones que ellos dan para esa columna de agua en el extremo del sedimentador que debe de tener 3 metros para un sistema primario, para un sistema secundario 3,7 metros y después resaltan acá que para un reactor de torres biopercoladoras una profundidad de 3 metros. Y dentro de esos ellos especifican
también. Y esto es un dato muy, muy significativo y muy interesante, que para sedimentadores con un área superficial equivalente de 372 metros cuadrados o un diámetro de 21 metros, la profundidad de agua debería ser de 3,7. La experiencia se lo digo a ellos para tener un buen efluente clarificado. Y dicen por acá y mencionan por acá que para una planta de agua residual que tenga una capacidad menor de 95 metros cúbicos por día, esa planta puede tener una columna de agua ajustable, menor de 3,7 metros. Entonces, se manejan las opciones, y esas opciones que yo les recomiendo a ustedes, siempre estén viendo las resoluciones, siempre estén viendo los estándares, porque algo les va a dejar para ese diseño en la cual ustedes están manejando, o de tal forma, o en esa evaluación que ustedes están haciendo, les va a ayudar, porque ustedes van a tener esa lupa bien puesta sobre esa planta que ustedes están evaluando o están diseñando, bajo la aplicación de esos estándares, de esas relaciones, de esas anotaciones que se ponen ahí, y esas anotaciones se ponen por algo. Como les dije, eso se refiere a experiencia, y experiencia de años, y hay que saberlas conducir y hay que saberlas aplicar. Por ejemplo, veamos esto. Aquí estamos hablando de la carga superficial que se utiliza para el diseño de los sedimentadores. Para los sedimentadores usualmente se diseñan a lo que es el caudal pico horario, o si no a la carga de sólidos que se está alimentando en términos de kilogramos por metro cuadrado por día. Entonces yo lo que quiero es que aquí hay que estar mirando con cuidado y con calma. Aquí yo les estoy señalando este asterisco, esta estrellita que la puse aquí en este recuadrito rojo, y eso se refiere al caudal de alimentación del sedimentador. Ustedes saben muy bien que cuando estamos en un sistema de lodos activados y tenemos un sedimentador, reactor sedimentador, tenemos un retorno de lodos activados, y ese retorno se alimenta con el caudal de alimentación. Entonces resulta que los caudales de diseño, las cargas hidráulicas que se presentan acá en términos de metros cúbicos por metro cuadrado por día, se relacionan al caudal de alimentación, no al caudal de alimentación más el caudal de retorno que viene del cementador, sino se diseña en base al caudal de alimentación, y en este caso se está analizando el caudal pico. Entonces, en este estándar se relaciona que ya sea que para un sistema de aireación convencional, etcétera, vean estos dos punticos que se relacionan aquí. Si usted tiene un sistema de tratamiento donde la normatividad, la resolución de descarga le pide menos de 20 miligramos por litro, pues asocie a ese diseño no utilizar una capacidad de alimentación mayor a los 41 metros cúbicos por metro cuadrado por día, porque a ellos les ha resultado, y las estadísticas han dado, que cuando se diseña para una carga de 41 metros cúbicos por metro cuadrado por día, usted puede garantizar una concentración de sólidos suspendidos por debajo de 20 miligramos por litro. Por supuesto, cuando estamos hablando de sedimentación, pues nosotros muchas veces hablamos de lo que es el índice volumétrico de lodo, y ese índice volumétrico de lodo, si es alto, puede en un momento dado afectar la calidad del lodo que usted está generando, que usted está manejando, y por ende la concentración de sólidos suspendidos en su sedimentador
puede sobrepasar estos 20 miligramos por litro. Entonces recuerden, índice volumétrico de lodo a los 30 minutos, y por la relación de los sólidos suspendidos en el reactor, ustedes pueden definir ese índice volumétrico. Si está por arriba de 150 mililitros por gramo, entonces eso tiene una consideración delicada que hay que tomarla en cuenta para los efectos de operación. Y por ende, usted en ese momento dado, cuando usted tiene un índice volumétrico alto, usted tiene que tomar las consideraciones de aplicar una buena relación de retorno y o recirculación de lodos aplicando las técnicas de SPA, que eso ya es parte de operación. Pero desde el punto de vista de diseño, cuando usted trabaja con una rata igual o menor de 41 metros cúbicos por metro cuadrado por día, usted puede relacionar una concentración de sólidos suspendidos en el efluente por el orden de los 20 miligramos por litro o menor. Es interesantísimo este concepto que estamos obteniendo de las resoluciones, de los estándares. Entonces, nosotros, por ejemplo, los estándares mencionan otras cosas súper interesantes. Por ejemplo, para la parte de sedimentación, el freeboard, el borde libre. Por ejemplo, ellos especifican que ustedes pueden tener el borde de la pared con respecto a la cota del terreno. Ellos recomiendan 150 milímetros por arriba de la cota de terreno, al menos, at least 150 milímetros. De 150 milímetros para arriba todo es ganancia. ¿Por qué ellos han llegado a esas consideraciones? Digamos, porque ahí se presentan los efectos de lluvia, y si ustedes en un momento dado ustedes tienen un borde con respecto a la cota de terreno que ustedes tienen bajo, probablemente ustedes van a tener esa repercusión en ese caudal que se puede almacenar en ese momento dado en la planta de tratamiento. También ellos recomiendan, por ejemplo, tener un borde libre al menos de 300 milímetros con respecto a la cota de agua, al espejo de agua que está dentro del sedimentador. Al igual, por ejemplo, en estos mismos estándares se recomienda de que el borde libre esté por arriba en los reactores que tenga una altura de 0,50 metros, 500 centímetros. ¿Por qué es eso? Porque en el efecto de invierno, cuando vienen los vientos, entonces se empieza a inducir un enfriamiento en el agua, donde pueden haber unas condiciones adversas para el desarrollo y el mantenimiento de esa biomasa en el reactor. Entonces hay relaciones que se pueden aplicar para tu país, donde tú puedes, a partir de esas resoluciones, a partir de esos estándares, hacerle una contribución a tu proyecto. Entonces llega el momento en que yo te pregunto, ¿eso es aplicable? Aún si lo que se llama el status quo tiene su propia resolución en su país, pues es muy bueno compartir estas lecturas, y cuando se van a recomendar hay que documentarse bien por qué se están aplicando, qué beneficios le puede traer a su proyecto el implementar en forma adicional algunos de estos comentarios que estamos hablando. Por ejemplo, para la remoción del lodo de ese sedimentador se recomiendan ampliamente tener una velocidad en el orden de los 0,9 metros por segundo.
Estamos hablando en términos generales que hay que mantener en una tubería de impulsión, en una tubería de succión, una condición de velocidad por arriba de los 6 metros por segundo para mantener los sólidos en suspensión y por ende no tener deposición de sólidos en ese conducto. Pero cuando nosotros hablamos de la succión de ese lodo sedimentado, de ese lodo compactado, que está en ese sistema de tratamiento, que está en ese sedimentador, que hablan de una magnitud de 0,9 metros por segundo, me dice a mí la experiencia y me dice a mí, me da ese feeling, me da esa idea, oye, una velocidad de 0,9 metros por segundo va a decir a mí que voy a evitar la deposición en esa succión que yo voy a tener del sedimentador. Y cuando se habla de velocidad, se está hablando de deposición de sólidos. Entonces, si usted está tomando en consideración 0,6 para su diseño, porque es en términos generales lo que dice cualquier resolución cuando estamos manejando fluidos, pero acá nosotros tenemos lodo concentrado. Y trabajar con 0,9 metros por segundo es una buena consideración que se tiene que tomar en cuenta. Miren este otro detallito que menciona aquí lo que es la remoción. Ellos hablan de que hay que tener provisiones, que hay que adecuar esa tubería de succión para montar lo que se llama un back flushing, un sistema de lavado independiente para cada tubería de cada sedimentador, porque puede llegar un momento dado en que ese lodo que estoy succionando por las condiciones de concentración que pueden tener en un momento dado, que ese lodo se nos colmate y por ende no vamos a tener succión de lodo y entonces hay que tomar una previsión de montar un sistema de inyección de agua en esa tubería. Entonces, estos datos, estas recomendaciones son muy importantes de considerar y eso nos ayuda a complementar nuestro diseño. Entonces, les hago yo la pregunta, ¿es viable o no considerar lo que nos dicen las resoluciones, lo que nos dicen los estándares a nivel mundial, en caso tal de que ese estándar o esa referencia con la cual estás trabajando en tu país no la considera? ¿Es viable o no es viable? Háganse esa pregunta. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, para la parte esta de sedimentación, que es el capítulo 70, en el artículo 74, ellos mencionan acá la protección para el operador. Todos los sistemas de sedimentación deben de estar equipados con los sistemas de seguridad. Safety for operators. Seguridad para nuestros operadores. Entonces, vamos de mantener escaleras de acceso, sistemas antirresbalantes. Acuérdense que nosotros trabajamos con agua. Y eso es muy determinante. Al igual, el mantenimiento mecánico que deben de tener ese operador, ese trabajador, ese electromecánico que va a operar, que va a estar revisando ese sistema, debemos de hacer las consideraciones necesarias para tener esas vías de acceso seguras. Tengan eso en mente. Tengan en consideración lo que es el operador, de mantener las condiciones de operación, las condiciones de protección adecuadas para ese operador
así como el acceso, lo que es la parte de ergonomía. ¿Cómo va a accesar ese trabajador para operar esa válvula? Si una válvula de gran diámetro, ¿cómo va a accesar él? Va a tener ese acceso, esa altura recomendada para que él pueda manipular esa válvula, ese equipo de una manera adecuada y no vayamos a considerar lo que son los efectos de salud para ese trabajador. Es importantísimo. Entonces, les pregunto, ¿sería conveniente cada vez que ustedes estén enfrente de una condición de diseño o de una condición de evaluación de un sistema, echarse una leidita de lo que mencionan esos estándares? Con esto no quiere decir que la planta fue mal diseñada, porque muchas veces se considera que cuando seguimos los estándares al pie de la letra y le hacemos el checking list y chequeamos unidad por unidad, cumplimos con todas estas recomendaciones que se nos dan, estamos sujetos a que mi planta de tratamiento debe de cumplir. Y cuando hay alguna observación sobre el diseño, usted se afinca y dice: yo cumplí con la resolución tal, yo cumplí con el estándar tal y estoy libre de culpa si pasa algo con el diseño. Una cosa son los estándares, una cosa es la consideración que usted debe de mantener para considerar esas condiciones de fluidez, esas condiciones de operación, esos diseños específicos que usted debe tomar en cuenta cuando usted está operando o definiendo una unidad del sistema de tratamiento. Pero hay otras condiciones de diseño que usted debe considerar aparte de los estándares: los caudales con los cuales usted diseña y las cargas con las que usted diseña su sistema. Si usted tiene que las cargas no son las adecuadas, aunque usted tenga, de acuerdo a la resolución, todos ese checking list que usted debe de hacer, su planta se puede ver comprometido por otro factor que usted no tomó en cuenta. Aquí hay que tener amplitud, aquí hay que tener una visión global. Acuérdense de este dato que yo los he pasado muchas veces. Si ustedes están en el bosque, vean el bosque, vean los árboles, vean la plantación desde afuera y ustedes pueden delimitar en un momento dado qué está pasando con el sistema y qué omitieron, qué dejaron de considerar. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Bien, los invito en otra oportunidad para seguir discutiendo temas de interés, tips sobre lodos activados. Hasta pronto.